al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 17 al 21: y si invocáis por Padre, diga Padre, a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es decir, nosotros antes vivíamos desordenados, pero vinimos a Cristo y ¿cómo estamos? Nosotros estamos ordenados porque Dios nos rescató. Así es que de manera que ya nosotros no podemos vivir como antes, ¿sí? ¿Cuántos somos cristianos aquí? Amén. Dígame una cosa, ¿vive usted como vivía antes? No. ¿Por qué? Porque hoy nosotros fuimos rescatados. ¿De qué? De nuestra vana manera de vivir. Hermanos, si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta el poder tan grande que tiene la sangre de Cristo en aquel que Él ha rescatado. ¿Me entendieron? En aquel que Él ha rescatado. ¿De qué? Recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro y plata. Eso fue lo que nos dieron nuestros padres, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo recibimos nosotros esa sangre? Por medio de Jesucristo. ¿Quién era Él? Era un cordero que no tenía mancha ni tenía contaminación. ¿Cómo entonces era Jesús? ¿Es Jesús? Perfecto, ¿verdad? Él es perfecto. Dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto, diga, en este tiempo. En los postreros tiempos, por amor, diga, a mí, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿A quién resucitó Dios de los muertos? ¿A quién? Diga, a Jesucristo. Lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que ¿vuestra qué? Fe y esperanza. ¿De quién es tu fe? ¿De dónde viene tu fe? De Dios. ¿Y tu esperanza? De Dios. ¿De dónde vienen los milagros? De Dios. ¿Qué hace el poder de la sangre de Cristo? Hace lo que Dios dijo que tenía que hacer, porque Él es el cordero sin mancha, hermanos. Por eso es que el Señor eligió una virgen, para que Jesucristo no llevara sangre de humanos, sino llevara sangre divina. La sangre de Jesucristo es poderosa, es divina, es perfecta y es suficiente para cualquier enfermedad que usted tenga. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, tal vez nosotros nos cueste entender esta expresión de sangre, porque la expresión de sangre está hablando de muerte de una persona o de muerte de un animal, y es cierto. Cuando se habla de sangre, nosotros como que no nos gusta mucho, pero la sangre de Cristo es una sangre que da vida. A nosotros nos da vida. Hermano, no importa lo que usted tenga. Si usted, dice la Biblia, sin nuestra fe en Cristo, nosotros tenemos nuestra fe en Cristo porque hemos nacido de nuevo, porque caminamos en obediencia, nosotros tenemos el derecho de clamar a la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo me limpia no solamente de pecados, sino me limpia de toda enfermedad, me limpia de toda maldición ancestral y generacional, me limpia de toda obra del enemigo. Es decir, si yo tengo fe en Cristo, usted no puede decirle a un mundano o a un impío o a uno que anda desobedeciendo la palabra, en apostasía, que clame a la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo no es para cualquiera. La sangre de Cristo solamente es para los hijos de Él
que tienen fe en Dios y pueden clamar a la sangre de Cristo. Cuando nosotros no conocemos el poder de la sangre de Cristo, nos enfermamos. Una enfermedad se vuelve crónica y uno dice, pero ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto asunto? Porque nosotros no conocemos la vacuna tan poderosa que fue derramada en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo para que usted sea libre, sea salvo y sea sano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. La Biblia dice ahí en Levíticos capítulo 17 versos 11 y 12, dice, porque la vida, diga, de la carne, ¿dónde está? La vida de la carne está en la sangre. Cuando una persona no tiene sangre, la sangre se coagula, la sangre se paraliza, la persona estiró las patas, ya no tiene vida. Dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá carne, ni el extranjero que more entre vosotros comerá carne. Es decir, la carne es un símbolo de vida. La carne es un símbolo de vida. Por eso el Señor prohibió allá en el Antiguo Testamento y hoy también el comer carne, el comer sangre. Sabía antes que a uno lo llevaban, y es unas barbaridades que yo ni se las cuento, ya se las he contado, pero muchas veces nos llevaban al rastro y nos daban un vaso de sangre, y la sangre, mire, es tanto que la sangre, no, hermanos, yo la tomé y les digo una cosa, viera qué rica me sabía. Perdón, sabía leche. Esa es la mentira del diablo, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y muchas veces la sangre, cuando el Señor prohíbe comer sangre, es porque es un símbolo. Hay una codificación en la Biblia que usted tiene que descubrir cuando la lee, hermanos. La Biblia no es solamente lo que se lee. Hay una codificación secreta que usted la va a entender cuando tiene una fe puesta en Dios. No en el tipo aquel, ni en la tipa aquella, no en el vecino, no en el profesional. Es tu fe y tu esperanza puesta en Dios. Ahí es donde usted va a conocer la verdad y descodifica la Biblia, y usted se da cuenta que la sangre de Cristo tiene poder. Es la misma sangre de hace 2000 años, la de hoy, que usted puede clamar a la sangre de Cristo, y ese impacto de sangre a usted le quita toda maldición ancestral y generacional cuando usted tiene una fe y una esperanza puesta en el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la vida de la carne está en la sangre, y Dios la dio para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas. De esa misma sangre, entonces el Señor nos está diciendo que como símbolo de la sombra que era en el Antiguo Testamento, aparece Jesús, y hoy como cordero sacrificado en la cruz, derrama toda su sangre pensando en usted. Y si se me enferma, ahí tiene la sangre. Mire, hermanos, yo estaba orando y no tienen que usted creerme lo que yo les voy a decir. Yo tengo una relación con Dios. ¿Recuerdan el huerto del Edén? Que dice la palabra de Dios que en el huerto del Edén había un árbol de la vida y de la muerte. Bueno, el hombre desobedeció y ese árbol fue transpuesto al cielo. Pero tenemos la sangre de Cristo hoy, que nos cubre de todo pecado. Que cuando estamos enfermos vamos a la sangre de Cristo. Que cuando estamos con un problema mental, que cuando estamos con un problema espiritual, acudimos al poder de la sangre de Cristo. Que cuando vienen los brujos y nos mueven las persianas y nos mueven las cortinas y se le para el pelo porque hay una manifestación diabólica, usted clama al poder de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo lo cubre, y la sangre de Cristo lo levanta y lo rescata. A veces no conocemos el poder de la sangre de Cristo y la tenemos en la mano. Tremendo. Entonces,
¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos al pecar, entonces cubrieron su cuerpo ¿con qué? ¿Alguien se recuerda con qué cubrió Eva y Adán su cuerpo? Con hojas, y se cubrió el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Cuando el Señor tenía una relación con ellos diaria, viva, se encontró con Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, escondido. ¿Y por qué? Porque es que tuve vergüenza de ti. ¿Y qué tienes? Me hice un delantal de hojas. Y el Señor, por la misericordia de Dios, porque ya Adán y Eva estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Una cosa es que usted vea un vivo por ahí y pregúntale a Dios: ¿esa persona está viva o está muerta? Porque hay muchos cristianos que andan muertos por ahí. Y nosotros vemos al Señor que entonces mata a 2 animales que yo creo que eran corderos, y con su piel los cubre. Diga, los cubre. Con su piel. La piel de esos animales estaba llena de sangre. ¿Qué estaba diciendo? Nos estaba dando un mensaje a nosotros, que el postrer Adán que venía a cubrirnos a nosotros con una sangre pura, una sangre viva. Es la sangre que usted tiene encima para que usted reclame lo que Dios le ha dado. Y nosotros muchas veces estamos con dolores, con manifestaciones, con enfermedades, y hasta les permitimos que una enfermedad se haga crónica en mi vida, cuando yo puedo acudir a la sangre de Cristo. Como cristianos que somos, nosotros teniendo una relación con Dios, tenemos el poder de reclamar a Dios la sangre de la expiación sobre nuestra vida. Desde ese momento del huerto del Edén, entonces nosotros comenzamos a ver que lo primero que se derramó fue esa sangre, la sangre de los animales que el Señor mató en el huerto del Edén. Y desde entonces la sangre es vida. La sangre es vida de todo ser humano y tiene un gran significado especial para todos los hombres. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos que esa sangre es representada como un símbolo de vida, pero también un símbolo de muerte. Donde hay sangre hay vida, donde no hay sangre ya le cortaron la gallina. Ya está muerte, y sirve como una sustancia. La sangre de Cristo es una sustancia sagrada. Pero hay sangre que se usaba en el Antiguo Testamento, que eran los rituales del sacrificio para la purificación, la consagración y la expiación. Por eso nosotros tenemos que ver que esa poderosa sangre de Jesucristo a nosotros nos cubre. El principio está en el huerto del Edén. El Señor no permitió otra cobertura. Hay muchas personas que se cubren con cosas. Cuando usted tiene un problema, ¿con qué se cubre, hermanos? Cuando usted está pasando por una crisis, ¿con qué se cubre? ¿No es cierto que se nos olvida cubrirnos con la sangre de Cristo, sí o no? Por eso cuando yo estaba oyendo al Espíritu Santo que me estaba diciendo: llévales esta palabra del poder de la sangre de Cristo, porque a los cristianos se nos olvida que tenemos la llave en la mano, tenemos la solución en la mano, y nos ponemos tristes y nos preocupamos, y la enfermedad toma más control de nosotros, porque nosotros tenemos el poder en las manos y nosotros no aplicamos la sangre de Cristo en lo que nosotros estamos viviendo. Y llamamos al Espíritu Santo y oramos en lenguas y no reconocemos que de dónde viene el poder. Y cuando se nos presenta un milagro, nosotros nos maravillamos del milagro y le damos gloria a Dios por los milagros. Pero los milagros aquí tienen que estar pasando todos los días. Cuando usted
invoca la sangre de Cristo, cuando usted aplica la sangre de Cristo, cuando usted envía la sangre de Cristo en aquel justo por el cual Dios murió. Amén. Dice Éxodo capítulo 12 verso 21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre. Un manojo era como una mecha, y el hisopo era un balde. Dice, y mojadlo en la sangre para que que estaba en el lebrillo, y untad el dindel de 2 postes con la sangre que estaba en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dindel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Usted está entendiendo esto, hermanos? Dicen que esta era una puerta. El Señor mandó a pintar con la sangre de los corderos que ellos mataban, y esto en obediencia. Y cada uno de los hebreos que pintaban la puerta, dice la palabra de Dios, que si el ángel de la muerte iba a entrar, veía la sangre y no podía entrar. Pero cuando el Dios veía la sangre, entonces cubría a las personas que estaban dentro de esa casa, porque era en el Antiguo Testamento un modelo de lo que iba a ser el poder de la sangre de Cristo. Vea, el Señor les dijo: pinten la parte de los dindeles, esto arriba y el otro, pero nunca dijo pinten abajo. ¿Por qué? Porque si usted pisotea la sangre de Cristo, como hacen los apóstatas hoy en día, que conociendo el poder de Dios hacen lo que les dé la gana y lo que hace el mundo, entonces va a acarrear la condenación. La sangre solamente se podía poner de un lugar arriba hasta otro nivel, pero nunca en el suelo. Nunca, porque la sangre de Cristo no se hizo y no fue derramada para que nadie la pisotee. Y muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Entonces, en la ley de Moisés, de acuerdo con el rito establecido en aquellos tiempos por Dios, se usaba la sangre de un animal que liberara la culpa del pecado de los hijos de Israel, y debían traer un cordero para el sacrificio, y con su sangre rociaban el altar y también a la persona que estaba ahí, para que fueran purificados, para que fueran eximidos de la culpa a causa del pecado. Yo tengo que entender, hermanos, que todos los días yo tengo que invocar la sangre de Cristo que me cubra y me limpie de todos sus pecados que usted comete todos los días. Por eso es que hay mucha tentación y caemos en la tentación, porque nosotros no invocamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender a que la sangre de Cristo, hermanos, nos tiene que cubrir a nosotros en el trabajo, en la oficina, en la iglesia, en la casa, al salir y al entrar. Es la sangre de Cristo sobre tus hijos, la sangre de Cristo sobre tu esposa, la sangre de Cristo sobre tu vida. Y cuando usted tiene una enfermedad, acuda a la sangre de Cristo. No envíe la sangre de Cristo para que la pisotee un impío, porque no va a hacer efecto, porque el impío no sabe qué es la sangre de Cristo. Yo declaro la sangre de Cristo para Panchito, que está allá y hoy está borracho, mañana anda con una prostituta, pasado mañana está enfermo.
Usted no puede invocar la sangre de Cristo para una persona que no anda en orden con Dios. ¿Me entendieron, hermanos? La sangre de Cristo queda sin efecto cuando se aplica sobre el pecado. Y nunca apliquen la sangre de Cristo sobre un perro, porque para ellos Jesús no vino a morir. Pero tampoco vino a morir por una persona que le rechaza, conociéndolo, sabiendo quién es Cristo, le rechaza. ¿Por qué? Porque no quiere nada con el Señor. Entonces esa sangre era de corderos y de machos cabríos, y era un símbolo de lo que ocurriría más adelante en el plan eterno de Dios. Entonces, una sangre, que esa era la sangre más preciosa que se derramaría para redimir no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad, a aquellos que por la fe aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Dónde queda efectiva esa sangre? Solamente aquellos que tienen un cambio de vida, porque recibieron a Cristo en su corazón, y ahora no está el árbol de la vida para que usted vaya a comer del árbol, pero sí tenemos algo más efectivo, que es el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Usted no la ve, pero es real. Entonces nuestra manera de vivir debe de ser bajo el temor de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que invocar la sangre de Cristo. Cuando nosotros lo llamamos Padre, Él es mi Padre. Si Dios es mi Padre, oiga esto, Dios está comprometido a responderle a usted como hijo a través de la sangre de Cristo. Dios está comprometido, porque cuando usted le llama Padre es porque usted es su hijo y usted sabe que Él es su papá. Entonces Él está comprometido, o se hace responsable, consciente Él es. Entonces nosotros tenemos que saber que le debemos a Él nuestro respeto, que le debemos nuestra obediencia por los principios que Él nos ha dado a nosotros. Y nosotros tenemos que saber apartarnos del pecado, hermanos, apartarnos del mal en todo tiempo que dure nuestra peregrinación aquí en esta tierra, donde solo estamos de paso. ¿Sabía usted que esto no le pertenece a usted? Somos ciudadanos de otro mundo, de la tierra celestial. Ahorita Cristo viene y nos lleva allá a los palacios y a la tierra celestial. Aquí nada de esto es suyo, hermanos. Nada de esto nos pertenece a nosotros. Entonces la sangre de Cristo es una bendición para romper las maldiciones de nuestros antepasados. Cuando yo cargo con maldiciones, estamos viendo maldiciones, ¿verdad? En la serie de los lunes, que ya la tengo que terminar, porque un día de estos creo que Glencito me pone serie número 8. Digo yo, Dios, ya la tengo que terminar, pero está tan buena. Viera este lunes lo que les traigo, buenísima esa parte. Y nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que aprender a vivir separados, apartados del pecado. Si usted no está apartado del pecado, no gaste su tiempo ni gaste saliva en ir a invocar la sangre de Cristo, porque no va a ser efectivo. Con quien se tenga que reconciliar, reconcíliese, pida perdón para que sea efectiva la sangre de Cristo en su vida. Corro un poquito para ver si me alcanza el tiempo. Entonces nosotros vemos esa figura desde antes, cuando vemos que la sangre de Cristo la usaban los sacerdotes para purificar el pecado de las personas cuando venían con un corderito. Y tenemos que, nosotros sabíamos que estábamos produciendo una vida de muerte, lo que quería decir
separados de Dios. Otra vez les digo, hermanos, de verdad, no blasfemen cuando nosotros tenemos que este secreto tan grande. Les estoy informando lo que dice la palabra de Dios. El secreto más poderoso es la sangre de Cristo. Les cuento algo. Anoche Randall estaba con una fiebre terrible. Yo decía, Dios mío, tenemos esta reunión el fin de semana, tenemos que estar aquí, mañana tenemos que estar aquí, el sábado tenemos que estar aquí, el domingo tenemos que estar aquí. Y digo yo, un momentito. Yo tengo el poder en mi mano, la sangre de Cristo. Y comencé a orar, la sangre de Cristo sea sobre mi esposo. El poder de la sangre de Cristo rompe esta fiebre. Ahora mismo, espíritu de enfermedad, yo te ordeno que salgas de él por la sangre de Cristo. De ahí, el día siguiente amaneció bien el hombre. ¿Quién lo hizo? El poder de la sangre de Cristo en un justo. En un justo. No desperdicie que la sangre de Cristo usted la va a desviar en una persona impía, una persona que odia a Dios, una persona que no le interesa. No me diga por el chat, pastora, desatamos la sangre de Cristo para una compañera mía que no quiere nada con Dios, que si usted la invita a venir a la iglesia, no quiere nada con Dios. No, yo no desato, oro por ella, pero no desato la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es un privilegio por los que Él murió y que caminan con Él. Así es que si usted tiene algo, hermanos, hoy usted aplique esa sangre a sus hijos que andan en orden, a su vida. Nunca la aplique sobre cosas materiales. Usted unja las cosas materiales con aceite. Los perros, el gatito, el caballito, el perrito, el ratoncito, pero la sangre de Cristo solamente son para los salvos, para los justos, para los que viven en fe y para los que andan en obediencia. Amén, amén. Ok, entonces espiritualmente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así era nuestra vida lejos de Dios. Pero cuando fuimos rescatados de la manera donde estábamos viviendo, nosotros no nos complacíamos. Hoy nosotros no podemos estar pensando en que tengo plata como los padres de antes, ¿verdad? Que nos consolaban a nosotros con dinero. Nosotros sabemos que tenemos un regalo más precioso que el Padre nos ha heredado, y es el poder de la sangre de Cristo. Esa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, en el precio que Él tuvo que pagar por causa de nosotros. Él nos vio a nosotros consumidos en el pecado. ¿Recuerda su pecado con que vivía en aquel mundo? ¿Recuerda su pecado, hermanos? Yo digo, ¿recuerda usted su pecado? Es por ese pecado que Jesucristo le dijo al Padre: Padre, yo voy a rescatarlos de ese pecado. Y Él fue y llevó su cuerpo al Calvario. ¿Sabe qué dicen? Los judíos lo mataron los romanos. Déjeme decirle que a Él nadie lo mató. Él entregó su vida, porque Él dice: yo la quito y yo la pongo. Yo la pongo y yo la quito cuando yo quiera. El hombre no puede con Dios. Él vino voluntariamente a entregar su vida en la cruz del Calvario, y es el precio que se tuvo que pagar por causa de nosotros. ¿Cuánto vale usted para Dios? Que entregó a su único hijo por usted, derramando hasta la última gota de sangre. ¿Sabe por qué Cristo murió con los brazos abiertos? Para decirle a sus hijos: ya no tengo más que darte, te lo di todo, te lo entregué todo, ya no tengo nada. ¿Por qué murió desnudo? Porque no se guardó nada, todo se lo entregó a usted. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La sangre de Cristo no ha perdido su vigencia. Tiene virtud y poder permanente. No ha perdido su influencia. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Usted tiene que hacer una vuelta. Usted tiene que hacer una diligencia. Usted necesita un milagro. Acuda a la sangre de Cristo. Señor, yo voy por lo que tú hiciste por mí. Yo doy este paso confiando, Señor amado, que tu sangre es una virtud que tú me has dado y está sobre mí y me cubre. Usted no puede cubrirse con hojas de higuera. Usted se cubre con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa sangre poderosa, la sangre de Cristo, no ha perdido su vigencia. Y como alguien dijo, una gota de sangre tiene poder para limpiar 1000 mundos de pecado. Solo una gota. Imagínense el poder que tiene la sangre de Cristo. Una sola gota. No es solo para usted. Hay tanto poder que nosotros no podemos entender el poder de Dios. Y no podemos entender el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario. A veces lo vemos o lo predicamos y no podemos entender el poder que Él tiene para sanarnos. Porque si tuvo poder para salvarnos, ¿cuánto más poder tiene su sangre para sanarnos? Yo espero que usted esta noche se lleve esta enseñanza y usted comience a declarar en sus limitaciones, en su poca cosa. A veces hay personas que se sienten tan poquitas. Usted despiértese y dígale: Señor, yo por tu sangre, esa sangre, Señor, que tú hiciste en mí el nuevo pacto, yo la recibo y yo la tomo, y esta depresión, esta angustia, esta tristeza se va, y esa sangre comienza a cubrirlo por dentro y por fuera. Tenga confianza en la sangre de Cristo. Muchas veces acudimos primero al médico, primero al banco, primero al vecino y por último a Dios. Lo hacemos al revés. Un mundo que anda patas arriba, y a veces la iglesia también. Hoy tengo que saber que es la sangre de Cristo que nos da a nosotros la gran oportunidad. 4 puntos importantes que les voy a decir. Número 1, la sangre de Cristo nos trae redención. Número 2, la sangre de Cristo es expiación. Número 3, la sangre de Cristo es justificación. Y número 4, la sangre de Cristo nos santifica. 4 elementos que en ningún supermercado usted los va a encontrar. Por más que pague, redime. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo sigue obrando a través de la historia de la humanidad. Nos redime, es decir, nos ha rescatado. ¿De dónde? Nos ha rescatado de la esclavitud. ¿De dónde? Nos ha rescatado del pecado en el que estábamos inmersos todos nosotros en Cristo. Por eso redime. ¿Por qué? Porque nos rescató. Diga: redime porque me rescató. La sangre de Cristo es el rescate, el precio que Jesús ha pagado para la liberación de cada uno de nuestros pecados, de cada quien que lo acepte como su Señor y su Salvador. Una persona que no acepta a Cristo y que no anda en los caminos del Señor no puede acudir a la sangre de Cristo. Vaya al doctor, al brujo, al hechicero, al psicólogo. Pero si usted está aquí y usted es una persona redimido por la sangre de Cristo, acuda a la preciosa sangre de Cristo. ¿Usted me está entendiendo, hermanos? Amén, amén. Hoy somos libres del pecado y de las consecuencias del pecado a través de la sangre de Cristo. La redención ocurre una vez en la vida del creyente. Yo soy redimida. ¿Usted es redimido? ¿Sí es redimido usted? ¿Es redimido, hermano? Usted tiene el poder de la sangre de Cristo. Si usted no es redimido, entonces redímase hoy. Que esa sangre de la expiación sigue viva y actúa para usted. Espía. Número 2, la sangre de Cristo espía. ¿Espía qué? Espía nuestros pecados. Lo que quiere decir que los cubre.
Diga, espiar es cubrir. Dígalo conmigo, no se me distraiga. Diga, espiar es cubrir. Entonces la sangre de Cristo me cubre, como hizo el Señor en el huerto del Edén. ¿Qué hizo? Los cubrió, pero los cubrió bien, no los cubrió mal. Es que yo me cubro con esto. Le dice el Señor a Adán, ¿dónde has caído? ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Por qué te hiciste tan torpe cuando yo te hice sabio? ¿De dónde has caído? De todo lo que Dios le dio. Un hombre, hermanos, con la sabiduría única, sabia después de Dios, era el más sabio en la tierra. Coser hojas para hacerse un delantal no es una estupidez. Pregunto, hermanos, ¿qué estupideces nosotros hemos hecho muchas veces? Que conociendo el poder de Dios, creemos que eso nos va a cubrir. El Señor por eso hoy quiere decirnos que Él expió nuestros pecados. La sangre de Cristo satisface la justicia de Dios. ¿Qué pasó? Vio tantos pecados. Recuerda cuando el Padre se separó del Hijo, que volvió la cara y Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba tan cargado de tus pecados y de los míos, que fue la primera vez que el Padre se separó del Hijo, porque cargó con Él todos nuestros pecados y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ahí volvemos a ver que como en el paraíso, la sangre de aquellos animales estaban cubriendo, tal vez corderos, la demanda de Dios. Cuando el Señor ve nuestros pecados, oiga esto, hermanos, cuando el Señor vio nuestros pecados y vio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Señor hizo así, vio a su Hijo despedazado, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido sanos. ¿Sabe qué hizo el Padre? El Padre se satisfizo con su Hijo, que cargó los pecados, aunque se había separado de Él por un momento. Cargó todos los pecados y dice, ahora sí, me siento satisfecho. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Jesús ocupó el lugar que cada uno de nosotros tenía que llevar cuando su pecado en la cruz fue hecho. ¿Por qué? Porque lo hizo justicia. Número 3, justicia. ¿Qué es justicia? Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Verdad que es mucho con too much? Sabiduría. ¿Cuántos son sabios? Perdón, ¿cuántos son sabios? Les da miedo decirlo, pero es verdad. Usted es una persona sabia. Justificado. ¿Cuántos son justificados aquí? Santificados. ¿Cuántos son santificados? Y redimidos. ¿Cuántos son redimidos aquí? Levánteme la mano y dele un aplauso al Señor para que no se duerma. Gloria a Dios, gloria a Dios. La justificación es gratuita. Nadie la puede conseguir. Nadie. Menos comprarla. Es totalmente inmerecida. Justificados por la fe. Dice Pablo, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Justificados por la fe. Es el regalo de Dios que no recibimos,
que lo recibimos solo por la gracia. Justificado. Yo no sé si usted sabe qué es la palabra justicia. Justificados es que el Señor nos dio su justicia, que nosotros no teníamos, nunca lo hubiéramos conseguido a través de nada ni de nadie. Pero el Señor nos justifica. Somos justificados en Cristo y ya no tengo condenación, ni nadie me puede condenar. Soy una persona libre porque su sangre me justificó de todas aquellas maldiciones que usted cargaba. Cuando yo camino sabiendo esto, hermanos, yo camino como un cristiano libre, como un cristiano redimido. Ya nosotros no volvemos a hacer lo que antes hacíamos. Escúchenme. Cuando yo soy una persona justificada y redimida, ya no puedo ir donde antes iba, hacer lo que antes hacía, decir lo que antes decía, ni tampoco me puedo prestar yo como un maltrato. ¿Sabe qué me dijo una mujer un día? Casi le pego, hermanos, casi le pego. Me dijo que ella creía que Dios la había puesto en su familia y en ese grupo para redimir al grupo. Le digo, yo solamente he visto una cruz y solamente un cordero. Y dígame, ¿cómo se llama usted? Es que yo estoy aquí para redimir. El segundo Jesús, según la ley de la religión, duda. Porque que yo conozca solamente a uno que nos redimió, nos justificó y nos salvó, solamente uno. Y muchas veces, ¿sabe qué? Nosotros tomamos un papel de Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tomamos un papel de Dios. Solamente hay uno. Nada más Él puede con eso. Nosotros no. Hermanos, nosotros no, nosotros somos justificados por la gracia inmerecida del Señor Jesús. Entonces la justificación es gratuita, nadie la puede conseguir. ¿Por qué? Porque es por gracia. Dice Romanos, dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Aquí es en la cruz que ha quedado satisfecha la justicia de Dios. Fue en la cruz. Jesucristo, Dios Padre, vio la cruz, vio a su Hijo bañado en sangre, irreconocible. Y ahí fue donde dijo, estoy satisfecho. No con tu pecado, ni porque nos portamos bien. Es que es a través de la sangre de Cristo, hermanos, solamente a través de la sangre de Cristo que nosotros podemos cumplir con la justificación de Dios. Las demandas de su santificación fueron cumplidas plenamente por nuestro Señor Jesucristo, quien siendo totalmente santo y justo, hermanos, Él es santo y justo. Él llevó en nuestro lugar toda la ira de Dios por la ley quebrantada y para la iniquidad del hombre. El Señor Jesús, hermanos, a Él sea toda la gloria. Entonces Jesucristo nos santifica en su sangre. ¿A través de quién? Una persona que le diga que nosotros estamos condenados, usted menciónele, ¿sabes qué? A través de la sangre de Cristo yo soy justificado y ya no hay condenación en mí. No tenemos condenación. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Dice Romanos capítulo 5, versos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya ¿qué? Justificados. ¿Por qué? En su sangre. Por Él que seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, por su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por vida. Nosotros tenemos que saber, estas son las 4 verdades y la última, la santificación. Despabilese, pellizque al que está a su lado, no se duerma, es muy temprano. Ahora se va a quedar viendo Netflix hasta la 1 de la mañana.
También nosotros vemos que las demandas de la santificación de Dios han estado plenamente satisfechas en Jesús. ¿Cuáles fueron las demandas que nosotros íbamos a hacer? Teníamos que caminar en santificación. ¿Cómo camino yo en santificación si fui una mujer perdida? Si tuve contacto con tantas cosas, si tuve un montón de amantes, si tuve un montón de vicios, si tuve una vida ilícita, ¿cómo yo voy a ser justificada? A través de la sangre de Cristo. ¿Y cómo se produjo esa sangre, hermanos? Cuando Él, ¿qué? Murió en la cruz del Calvario. Solamente Él da vida. Solamente Él puede santificarnos, solamente Él puede salvarnos y solamente Él puede justificarnos. Y ahora nosotros tenemos que caminar. Señor, yo quiero caminar en esa santidad con que tú me llamas a caminar, pero no lo puede lograr, hermanos, si no es a través de la sangre de Cristo. Usted se puede doblar y decir: Señor, ¿por qué vuelvo yo al pecado? ¿Por qué vuelvo a caer en el pecado? ¿Por qué vuelvo a caer en el error? Porque no ha clamado a la sangre de Cristo. Cuando yo clamo a la sangre de Cristo, eso se va de su vida. Entonces ya la maldición no vuelve a aparecer, porque sería un Dios mentiroso si usted, siendo cristiano y lleno del Espíritu Santo, usted sigue como antes estaba. O le cree a las circunstancias o le cree a Dios. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces hoy la sangre de Cristo actúa por la fe de los creyentes. Y esto yo quiero, hermanos, que les quede bien claro. ¿Cómo actúa la sangre de Cristo? Actúa por fe. Diga, actúa por fe. Solamente por fe. ¿Y quién tiene fe en Dios? Solamente los cristianos, los que han nacido de nuevo. Actúa por esa fe de la sangre de Cristo en los creyentes, porque su debilidad humana cae en algún pecado. Y no cuando nosotros deliberadamente, hermanos, yo sé que esto les va a ayudar. Deliberadamente usted está caminando en obediencia con Dios, pero cae en algún pecado, como he caído yo no sé usted. Pero si usted deliberadamente cae en algún pecado, hay poder en la sangre de Cristo para que usted se vuelva a levantar. Hay poder en la sangre de Cristo. Usted no se ponga a dar muchas explicaciones. Usted solamente tome el poder de la sangre de Cristo. Señor, cúbreme. Ya no con hojas, ya no con curitas, ya no con dinero, ya no con sexo, ya no con mentiras. Cúbreme, Señor, con tu sangre. Aquí estoy. Muchas veces es mejor conocer la verdad que estar 5 días de ayuno. Muchas veces es mejor conocer la verdad que estar 3 horas orando. Muchas veces es mejor conocer la verdad que tener un montón de rituales religiosos. La sangre de Cristo es suficiente para que sea derramada sobre su cabeza y usted sea un hombre y una mujer sano, salvo y libre para la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Levíticos capítulo 11 verso 42. Temprano que es. Dice Levíticos: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminen vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y comienza el 45, dice: porque yo, Jehová, que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Óigame. Dígame una cosa, ¿por qué Dios se molesta tanto en repetir que yo soy santo? Porque cuando nosotros decimos, oiga esto, hermanos: Padre nuestro que estás en el cielo, estamos diciendo: Padre,
y él se cree que usted es su hija. Él se cree que usted es su hijo. Entonces, ¿sabe una cosa? Como él es santo, sus hijos son santos. ¿Qué tiene usted que estar haciendo ese pecado, hermanos? ¿Qué tiene usted que andar haciendo esos pecados, hermanos, que nos están viendo por internet? Si el Señor nos dice, sed santos como yo soy santo, ¿cuándo nosotros nos vamos a obstinar de estar en ese pecado metidos? ¿Cuántos me aman? El Señor viene pronto y sin santidad no lo vamos a ver. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Y la Biblia dice, sé también vosotros santos en nuestra manera de vivir. Por eso aquí les llamamos la atención. ¿Sabe que la exhortación no es regaño? Es consejo, es acompañamiento. Eso es exhortar. Y nosotros exhortamos porque los amamos y porque tenemos que darle cuentas a Dios de su vida. Amén, hermanos. Entonces el Señor nos da la responsabilidad a nosotros de santificarnos. Yo tengo la responsabilidad de santificar mi vida, aunque mi mamá no lo haga, mi papá no lo haga, mi esposo no lo haga, mi esposa no lo haga. La responsabilidad suya es santificarse. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es nuestra responsabilidad por el Espíritu Santo. ¿Cómo me cuesta? Espíritu Santo, ayúdame a santificarme. Espíritu Santo, tú que eres la esencia de Dios y estás en mí, santifícame. ¿Usted cree que usted se puede santificar solo al puro pulso? No puede. Ni hoy, ni mañana, ni usted ni yo. Pero para eso tenemos el mediador, nuestro guía, nuestro paracleto, que es el Espíritu Santo. Acuda a Él para santificarlo. Acuda a la sangre de Cristo cada vez que usted tiene que romper una maldición. Cada vez que usted tiene que romper una crisis, cada vez que usted tiene que romper una enfermedad, cada vez que usted tiene que romper esas cosas que vienen a su vida, pero acuda al Espíritu Santo para que usted sea santificado. Porque con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos santificarnos. El último dice Hebreos capítulo 10 verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahora hay muchas religiones, muchos líderes espirituales, pero Él fue el único que ha dado su cuerpo como una ofrenda para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos santos, para que nosotros seamos redimidos y para que nosotros seamos santificados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Nuestra esperanza, mediante nuestro amado Jesucristo, es la que nos ha hecho llegar a creer en el Padre, porque Él resucitó. Un día de estos, hermanos, haciéndome yo preguntas con Dios. Mire, Jesucristo vino prometido desde el Antiguo Testamento, que tenía que venir el Mesías y tenía que venir de una virgen, dijo Isaías. 700 años antes estaban esperando al Mesías. El Mesías vino, como la Biblia lo había dicho y la profecía también. Murió. Y sabe una cosa, Él vino y se fue y volvió. Pero ya no vino en cuerpo. Vino con un cuerpo glorificado, no con el cuerpo que tenía. Y yo decía, qué misericordia la de Dios, qué misericordia la de Jesucristo. Vino, se fue, volvió y se volvió a ir. Y lo estamos esperando porque pronto volverá. ¿Verdad, hermanos? Así es que tanto nos ha dado Él
Si usted cuenta las cosas que Él nos ha dado, nunca va a terminar. Nunca va a terminar. Entonces, Jesucristo es esa puerta y el camino. Y solo a través de Él nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios. ¿Cómo conozco yo al Padre? Cuando yo conozco al Hijo. No hay ninguna religión sin Jesús. No hay ninguna religión sin Espíritu Santo. No hay ninguna religión sin el Padre. Y Él no es una religión, Él es una relación viva que nosotros tenemos que tener. Sin Jesús no hay manera de ser redimidos y perdonados. Solo por la virtud de su poderosa sangre el pecador puede ser sanado del mortal virus del pecado. Nosotros tuvimos una pandemia, estamos saliendo de la pandemia como un aviso global que mandó y permitió Jesucristo para que nosotros entendiéramos que hay pandemias y hay virus al cual nosotros le tenemos que poner atención. La pandemia pasó, pero el virus del pecado se quedó. Póngase de pie, por favor. Solamente la sangre de Cristo nos da vida eterna a nosotros. Nos justifica, nos santifica y nos da vida eterna. A Dios sea la gloria. Hay poder en la sangre de Cristo, ¿verdad? Hay poder. ¿Recuerdan ese canto? Hay poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder. Aleluya, Padre, aquí estamos dándote gracias con todo nuestro corazón, porque tú enviaste a tu Hijo, el sacrificio vivo que tomó nuestro lugar, y esa sangre todavía está viva. Esa sangre todavía reclama. Esa sangre todavía nos cubre. Esa sangre todavía nos libra. Esa sangre todavía justifica. Esa sangre todavía nos sana. Yo no sé si hay alguien aquí enfermo. Yo no sé si usted quiere un milagro con un impacto de la sangre de Cristo. Yo no sé si usted necesita hoy que el Señor lo cubra con su sangre. Yo quisiera orar por usted en esta noche, y viene aquí adelante si hay alguna persona que necesita recibir el impacto de la sangre de Cristo por alguna enfermedad. Si usted se atrevió a pasar, usted va a ver un milagro como el que vimos anoche. Un milagro que no puede ser por la mano del doctor, solamente por el poder de Dios. Los que han pasado aquí crean en el poder de la sangre de Cristo. Crean en el poder maravilloso de la sangre de Cristo. No solamente por una enfermedad. Si usted necesita un milagro, no deje que otro lo haga por usted. Si usted necesita un milagro personal y usted está aquí, crea en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo impartida desde este lugar va a tener un impacto sobrenatural en su vida. Va a tener un impacto sobrenatural en su vida. Yo declaro que ese poder de la sangre de Cristo va a ser derramado en una forma sobrenatural en su vida. ¿Necesitas un milagro económico? ¿Necesitas un milagro empresarial? ¿Necesitas un milagro para romper maldiciones? ¿Necesitas un milagro para hacer un milagro en tu salud? En este momento, en la sangre de Cristo sobre tu vida, y vas a contar el testimonio del poder de la sangre de Cristo que hoy has oído, que va a caer sobre tu vida, y extiende ese poder, porque ese problema que hoy tenías aquí se va a quedar,
porque Cristo lo va a cubrir. Una vez más el Señor va a traer el poder de su sangre y el Señor va a hacer que ese poder te sane, te libere, te supla, te atienda como tú lo mereces. Padre, aquí está este pueblo, Señor, que ha pasado aquí adelante, los que han dado el paso de fe. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús el derramamiento de tu sangre, por el cual tú viniste a morir, Señor, en la cruz del Calvario. Y hoy declaramos la palabra de Isaías, Señor, que dice que como un cordero fuiste llevado al matadero y no abriste tu boca, Señor amado, y por la llaga de Cristo ellos son sanos en este momento. Que la sangre de Cristo te cubra en el nombre de Jesús, te traiga todas tus respuestas. Desatamos esa sangre, te cubra el Padre con la sangre de Cristo. Mírate en este momento, que la sangre de Cristo esté sobre tu cabeza, cubriéndote desde la cabeza hasta los pies, para que todo eso que has pedido en tu corazón, esa petición que has tenido delante de Dios, sea manifiesta en el nombre de Jesús. No mi mano, porque mi mano no tiene poder. Poder tiene la sangre de Cristo sobre tu vida. En este momento recibe el milagro de la sangre de Cristo para lo que estás pidiendo, para lo que estás pensando, para lo que estás necesitando. El poder de la sangre de Cristo sea sobre tu vida en este momento. Ahora mismo esa sangre no está muerta, esa sangre no está seca, esa sangre está viva para ti. Ahora tómela por la fe, tómela por la fe. El poder de la sangre de Cristo cae sobre usted, la cubre desde la cabeza hasta los pies, la cubre. Te cubre el poder de Dios. Reciba ese poder de Dios. Reciba la verdad de la palabra de Dios. Reciba la verdad de la cruz del Calvario. Recíbalo en el nombre de Cristo Jesús. Y que sea el poder de Dios saturando tu vida aquí y ahora. Declaramos, hecho está, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey.